Sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana Puertas Celestiales bajo el lema Cristo viene pronto. Y también los que nos van a ver por la transmisión en vivo, Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a ir a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia en Roma, capítulo 12, versículo 2. Carta de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diga conmigo, en esta mañana Dios me va a hablar. Pero dígalo. Esta mañana Dios me va a hablar. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, en esta mañana quiero compartirles un tema: conociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Conociendo la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios. Ahora, en primera instancia, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad para elegir o decidir con libertad lo que se desea. Eso significa voluntad. Amén. En pocas palabras, Dios colocó en el ser humano la voluntad o la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Amén. Amén. Por ejemplo, voy a dar un poquito aquí. En la eternidad, cuando Dios crea a los ángeles y entre ellos crea al querubín protector, que luego es conocido como el diablo y Satanás, cuando se rebeló contra Dios. Cuando Dios hizo a los ángeles, Dios también los hizo con una voluntad o con una capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Amén. Pero la Biblia dice en Ezequiel 28, Isaías 14, que el querubín grande dice de que estaba lleno de sabiduría, de hermosura. Dice que era el sello de la perfección. La Biblia dice entonces, hasta que se halló en él maldad, o su corazón se enalteció. Amén. Pero Dios los hizo como con una voluntad, una capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Y ese querubín grande protector eligió el ser igual a Dios. Y por eso entonces Dios lo tuvo que expulsar de allá, desde los cielos, del tercer cielo, acá abajo a la tierra. Así también le pasa al ser humano. El ser humano tiene una voluntad, una capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Por eso entonces usted se da cuenta que Dios no hizo dioses. Amén. Lo voy a repetir. Entonces usted se da cuenta que Dios no hizo dioses, porque la voluntad de Dios siempre es hacer el bien. Amén. Pero allá arriba dice que cuando Dios crea a los ángeles, ese querubín protector hizo una revuelta allá arriba en los cielos. Apocalipsis capítulo 12 dice que arrastró o engañó la tercera parte de los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace dioses. Amén. Así que si usted conoce una religión donde le han dicho de que el ser humano se puede convertir en un Dios, eso es mentira del diablo. Amén. El único Dios se llama Jesucristo, el Salvador. Amén. Ahora, entonces nosotros tenemos una capacidad ¿de qué? De elegir entre lo bueno y lo malo. Y aquí es donde viene entonces esa contradicción en nosotros, porque la voluntad de Dios es que nosotros amemos a nuestros enemigos. La voluntad de Dios es que nosotros seamos pacientes. La voluntad de Dios es que nosotros oremos todos los días. La voluntad de Dios es que nosotros le obedezcamos a Dios.
Amén. Pero en nuestra carne hay otra voluntad. Amén. Amén. Oración. Sí. En nuestra carne, ¿qué hay? Otra voluntad. Otra voluntad. Nuestra carne quiere otras cosas. Porque nuestra carne se desespera. Nuestra carne no quiere orar. Nuestra carne no quiere obedecer a Dios. Amén. Amén, así. Pero hay que mirar entonces qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios son los planes y propósitos que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Lo voy a repetir. Son los planes y propósitos que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Los planes y propósitos que Dios ha diseñado o ha planificado para entregarnos en esta tierra. Amén. En pocas palabras, la voluntad que Dios tiene para el pueblo de Dios es la sanidad, es la restauración, son bendiciones grandes, son puertas abiertas, son ministerios, son dones espirituales, es fuego, es poder, unción del Espíritu de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para el ser humano. Amén. Para el creyente. Esa es la voluntad de Dios. Y entonces el hombre, el ser humano, el creyente, comienza a hacerse las siguientes preguntas. Dios mío, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿La flaquita o la gordita? ¿Se río? La gordita. La gordita, ¿verdad? O a veces las mujeres. Dios mío, ¿cuál es tu perfecta voluntad? ¿El que tiene bigote o el que no tiene? Amén. Que tiene bigote, ¿verdad? El ser humano o el creyente entonces comienza a hacerse las siguientes preguntas. ¿Será que la voluntad de Dios es irme para otro país? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo me vaya para otra ciudad? Ahora, ¿cómo entonces nosotros podemos saber o entender cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida? En medio de decisiones que el ser humano tiene que tomar, en medio de decisiones que el creyente tiene que tomar en esa tierra. Amén. Mire cómo lo dice entonces. Dice la primera frase del versículo 2 de Romanos capítulo 12, dice: no os conforméis a este siglo. Para poder entonces nosotros entrar a discernir cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, ¿qué nos demanda Dios en su palabra? Dice que no tenemos que conformarnos a este siglo. En pocas palabras, el creyente no puede someterse al sistema de este mundo. Amén. ¿Cómo es el sistema de este mundo? Casi todos los fines de semana a emborracharse. Ese es el sistema de este mundo. El sistema de este mundo es: si te la hizo, también hazla tú también. El sistema de este mundo es: si te tiró una piedra, tírale 2 piedras. Ese es el sistema de este mundo. El sistema de este mundo es que si alguien le echa brujería a otro, entonces aquella persona le echa una brujería más grande al otro. Ese es el sistema de este mundo. El sistema de este mundo es afán. Amén. El sistema de este mundo es el pecado, es la mentira. Entonces dice Dios: no puede, mi pueblo no puede someterse al sistema de este mundo. No se conformen a este siglo. Ahora, cuando Dios le está hablando a su pueblo aquí, le está hablando precisamente a la iglesia creyente que estaba en Roma. En pocas palabras, en el mismo campo del enemigo. Amén. Lo voy a repetir. ¿Dónde estaban los creyentes? ¿Dónde estaban los creyentes de Cristo? En Roma, en el mismo campo del enemigo, porque en ese tiempo los romanos perseguían a la iglesia. Amén. ¿Qué hacían? Los perseguían, los crucificaban, los decapitaban, los quemaban en hogueras.
Y entonces ellos allí en medio de esa persecución, en medio de ese mismo campo enemigo, les dice, aunque ustedes estén en el campo enemigo, aunque ustedes estén sufriendo persecución, ustedes no pueden someterse al sistema de ese mundo o al sistema de Roma. Amén. Porque el sistema de Roma era de que encontraban a un cristiano y entonces si el cristiano decía, yo soy seguidor de Cristo, lo decapitaban. Es el sistema de Roma en ese tiempo, del mundo en ese tiempo. Amén. El sistema de este mundo estaba buscando las cabezas de los cristianos. Si confesaban a Cristo, lo decapitaban, lo crucificaban. Asimismo es la voluntad de nuestra carne, o la voluntad del que quiere hacer el diablo en nuestra vida. La voluntad del diablo, que el diablo quiere hacer en nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque precisamente cuando la voluntad del diablo se levanta, precisamente cuando la voluntad de nuestra carne se levanta, precisamente anda buscando que nosotros no confesemos a Jesucristo. Amén. Ahora bien, se nos dice allí que no tenemos que someternos al sistema de este mundo. Amén. Pero también se nos da otro detalle más interesante. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo voy a repetir. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice que hay que ser como renovarnos, transformarnos. ¿En dónde? En nuestro entendimiento. Amén. Y lo único que puede renovar nuestro entendimiento, lo único que puede abrir nuestro entendimiento, la capacidad entonces de reflexionar en nuestra mente, se llama la palabra de Dios. Diga conmigo, enseñanza bíblica. Porque a través de las enseñanzas bíblicas entonces Dios nos asienta un conocimiento aquí donde, en la mente. Amén. Porque a veces la mente está pensando muchas locuras. Aquí en nuestra mente vienen pensamientos de duda, vienen pensamientos de temor, vienen pensamientos de incredulidad. ¿En dónde? En la mente. Y precisamente aquí en la mente necesitamos combatir estos pensamientos negativos. Porque en nuestra mente va a venir toda clase de pensamientos diciendo que tenemos que hacer no la voluntad de Dios, sino la voluntad de nuestra carne. Amén. Por eso el salmista entonces escribe en el Salmo 1 y le dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley o en su palabra medita de día y de noche. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para nuestra mente? Para poder discernir la voluntad de Dios, meditar en la palabra de día y de noche. Amén. Cuando yo me convertí a Cristo, yo trataba de aprenderme los versículos de la Biblia. Amén. Los aprendía de memoria. Tomaba 5 versículos de la Biblia y duraba todo el día y toda la noche recordándolos, meditándolos. Amén. Por eso hoy en día puedo tomar cualquier pasaje de la Biblia y puedo predicar sin volver allá. Amén. ¿Por qué? Porque mi mente se renovó. Dios quitó toda esa suciedad y Dios asentó un conocimiento. ¿En dónde? Aquí en la mente. Amén. Entonces, para poder discernir la voluntad de Dios, nuestra mente tiene que estar renovada. Nuestra mente tiene que estar transformada. En nuestra mente tiene que estar la palabra de Dios. Tiene que estar la enseñanza bíblica. Amén. Por ejemplo, ¿cómo creería usted una persona que tiene una semana de estar viniendo a la iglesia y un creyente que tiene 5 años de estar yendo a la iglesia, y todos dos presentan una prueba?
Pero en la prueba, el que tiene 5 días de estar viniendo, no sabe que la prueba es temporal. Amén. Pero el que tiene 5 años ha escuchado perfectamente que la prueba tiene una salida y que la prueba es temporal. El otro dice que la prueba va a ser permanente, que la prueba no va a caducar. Amén. ¿Dónde recibió la instrucción? En la iglesia. ¿Pero a través de qué? De la palabra de Dios. Amén. Entonces se dio cuenta, cuando llegan los problemas y estamos llenos de la palabra de Dios, podemos hacer un recurso de las promesas de Dios para poder vencer los problemas. Amén. Ahora vamos a seguir leyendo la tercera frase del versículo 2. Dice la Biblia: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... Vamos a repetirlo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... Aquí se nos dice algo, que aquí tenemos que comprender y entender. Comprobar es entender y comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y... Porque hay personas que creen que la voluntad de Dios, agradable y perfecta, piensan que los problemas no van a venir. Que la voluntad de Dios, agradable y perfecta y buena, piensan de que la enfermedad no va a venir. Amén. Muchos piensan que las deudas no van a venir. En la buena voluntad de Dios, agradable y... Pero mira cómo dice que es como buena. Y después dice es agradable y después perfecto. Pero para Dios, ¿cuál es la buena voluntad? Agradable y perfecta para Dios. Porque ese es el pensamiento del ser humano. Pero para Dios, esa buena voluntad agradable y perfecta tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, diga conmigo el siervo José. La Biblia dice que José era un muchachito. Sus hermanos eran mayores. Y José tiene un sueño. Dios le da una revelación a través de los sueños, que él iba a ser el segundo después del rey de Egipto, porque venía una hambruna en toda la tierra existente. Y Dios necesitaba almacenar alimentos para poder administrarlo a las naciones vecinas, a los pueblos vecinos. Pero cuando Dios entonces le da los sueños, la revelación a través de los sueños al siervo José, la revelación era que sus hermanos le iban a servir y sus padres también. Amén. Así es que entonces, en la costumbre que había en esos tiempos, cuando una persona, cuando un jovencito era llamado por Dios, decía que entonces esa persona no podía trabajar, sino entonces la vestían con unas vestiduras diferentes, dando a entender que iba a ser un personaje grande en la tierra, o un rey o un gobernador. Pero entonces, cuando Dios le da la revelación, ¿cómo era la voluntad de Dios en ese momento? Buena, agradable y perfecta, porque todos lo iban a servir a Él. Amén. Pero cuando entonces llega el cumplimiento de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la Biblia dice que los hermanos de José le tuvieron envidia, le tuvieron rabia. Amén. Lo meten a un pozo. Uno de ellos lo iba a matar. Imagínense eso. Otro hermano intervino y no dejó que lo mataran. Después venían unos mercaderes, lo sacan de allí y lo venden a unos mercaderes. Y cuando lo venden a los mercaderes, precisamente los mercaderes, los que compraban hasta personas, lo llevaron ¿a dónde? Precisamente a Egipto. ¿A dónde lo llevaron? Miren por todas las cosas que José atravesó. Después lo meten a la cárcel, lo sacan, la esposa de Potifar lo seduce, lo meten nuevamente a la cárcel,
y otra vez lo sacan de allí de la cárcel. Amén. Usted se puede imaginar entonces la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en una cárcel. Ese es el plan de Dios. Amén. Pero todo Dios lo hace con un propósito. Porque precisamente si los hermanos no lo hubiesen tenido rabia o envidia o celos de él, precisamente entonces José no hubiese ido. ¿Dónde? Precisamente a Egipto. Todas las cosas malas que José atravesó lo llevaron ¿a dónde? Al lugar de la perfecta voluntad de Dios. ¿A dónde? A la perfecta voluntad de Dios. Y ahí se convirtió en el gobernador de Egipto y comenzó a administrar los recursos alimenticios en toda esa tierra, porque venía un gran hambre. Imagínense eso. Esa es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios, que sus hermanos le tuvieron envidia. Imagínense eso. Y uno de ellos lo iba a matar. Amén. Pero ojo aquí, era la perfecta voluntad de Dios. O sea que a José nadie lo iba a matar. Amén. Y aunque en la perfecta voluntad de Dios José estaba en la cárcel, pero Dios sabía que en cualquier momento lo iban a sacar de allí para llevarlo precisamente delante de Faraón. Amén. Mire la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, el siervo Job. Job con B, Job. La Biblia enseña que el siervo Job, él no supo del diálogo que había detrás de escena, que había en el ámbito espiritual, donde Dios tiene un diálogo con Satanás. Voy a resumir la historia. Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado tú a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, justo, temeroso de Dios, apartado del mal? Y Dios le rectifica eso: no hay ninguno como él en la tierra. Y Satanás entonces le dice a Dios: lo que pasa es que tú lo has bendecido y le has dado protección. Quita todo quita todo lo que tú le has dado y verás que te va a maldecir en tu propia presencia. Y Dios le dice a Satanás: haz todo lo que con él quieras, pero no toques su alma. En pocas palabras, no lo mates. Amén. ¿Quién está vivo aquí ahora mismo? Vamos, los vivos, levanten sus manos. Ni el diablo ni tu enemigo te va a matar en el nombre de Jesús de Nazaret. Si nos sumergimos en la perfecta voluntad de Dios, la enfermedad no nos va a matar. Amén. Por ahora no. Amén. Porque ahora vamos a morir, pero por ahora no. Esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces dice la Biblia que Satanás vino y en un solo día destruyó todas las riquezas del siervo Job. La Biblia dice que el siervo Job era el más rico en toda la región oriental en ese tiempo. Mató los hijos, las hijas de Job, los ganados, toda la agricultura, todo lo que había sembrado, todo eso lo destruyó Satanás. Si usted mira, aparentemente no era la voluntad de Dios. Aparentemente no era la voluntad de Dios. Aparentemente. Amén. Pero cuando leemos toda la historia en el capítulo 42, dice la Biblia que Dios bendijo al siervo Job el doble de lo que había perdido. Esa es la buena. ¿Y qué más? Agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios en la historia del siervo Job? Bendecirlo al doble. Así que si hay cosas que nosotros hemos perdido en esta tierra, si hay cosas que nosotros hemos perdido en este momento, si están dentro de la voluntad de
Dios lo va a bendecir al doble. Amén. Dios nos los va a restaurar al doble en el nombre de Jesús. En pocas palabras, algo más grande de parte de Dios viene para nuestra vida en camino. Amén. Esa es la buena y ahora, aparentemente para nosotros es malo, porque quizás hay cosas, hay situaciones en nosotros que aparentemente nos están haciendo sufrir, nos están trayendo dolor, aparentemente. Amén. Pero no sabemos que quizás esos sufrimientos son la buena y ¿qué más? Agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Nosotros no sabemos eso. Nosotros no sabemos si en medio de la enfermedad, cuando usted se levante de la enfermedad, Dios le va a entregar una bendición grande. Amén. Mira el siervo Job. El siervo Job había perdido todo. El siervo José, todo el mundo estaba en contra de él. Amén. Pero al final de su historia, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Los bendijo con algo grande. Los bendijo al doble. Amén. Los bendijo poderosamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Aparentemente, esa no era la voluntad de Dios. Aparentemente. Ahora, ¿por qué entonces en la buena y agradable, perfecta voluntad de Dios? Porque entonces el siervo José y el siervo Job pasaron por todas esas calamidades. ¿Por qué? Porque precisamente cuando nosotros nos introducimos a practicar y hacer la voluntad de Dios, el creyente tiene que pasar por procesos. Amén. El creyente tiene que pasar por una disciplina de parte de Dios. El creyente tiene que pasar precisamente en un momento donde tiene que ser tratado en medio de las pruebas. Amén. Entonces, mire bien aquí. ¿Cómo se llama el tema? Conociendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida? Usted tiene que pasar por procesos y disciplina de parte de Dios. Amén. En los siervos de Dios, aquí en la historia de la Biblia, ellos pasaron por la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, pero tuvieron que ser sometidos bajo procesos, bajo disciplina. Amén. Amén o no amén. Amén. Por ejemplo, les dije al principio que la iglesia creyente que tenía que cumplir con la voluntad de Dios estaba ¿dónde? En Roma, en el mismo campo del enemigo. Cuando Cristo muere y resucita, entonces los discípulos de Cristo y los demás que se iban añadiendo para ser seguidores de Cristo, ¿cuál era la voluntad entonces de Dios para ellos? ¿Cuál era? Predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura. Pero por predicar el evangelio de Jesucristo, que Cristo salva, que Cristo sana, ¿qué hacía el imperio romano? Los decapitaban, los crucificaban. Amén. En la actualidad, en la India, en países de África, hoy en día están matando a los pastores por predicar de Cristo. Los queman en las calles. En la China, no en la China la vecina, no, en la China, la nación china, le derrumban los templos a los cristianos, se los derrumban. Amén. Se dice que en la actualidad en la China hay más de 50 millones de cristianos. La China tiene más de 1.200 millones de habitantes, aproximadamente. Yo creo que más. Les derriban las iglesias. Amén. Esa es la voluntad de Dios.
entonces el cristiano, cuando comienza a seguir a Cristo, el cristiano va a sufrir, ¿qué cosa? Señalamientos. Amén. Cuando el cristiano comience a avanzar en la vida cristiana, en tratar de agradar a Dios, el diablo se va a levantar. Amén. Cuando en una calle ninguno es cristiano, todo está bien porque todo es rumba. Amén. Pero en una calle, cuando se levanta un cristiano, se levanta una iglesia, entonces casi todo el mundo comienza a señalar o se va en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Por eso entonces nosotros podemos discernir y saber cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Predicar en medio de las tinieblas. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Predicar en medio de las tinieblas. Cuando Cristo vino, Cristo predicaba en medio de las tinieblas. Los discípulos predicaban en medio de las tinieblas. Asimismo, el pueblo de Dios también tiene que predicar en medio de las tinieblas. Amén. En la voluntad de Dios siempre el enemigo se va a levantar. Amén. Diga conmigo, y el hombre también. Y el hombre también. Porque cuando usted y yo queremos agradar a Dios, el diablo no le gusta eso. No le va a gustar eso. Cuando usted comienza a obedecer a Dios, el diablo y nuestra carne no le va a gustar eso. Amén. Porque el diablo sabe que si nosotros nos sumergimos en la perfecta voluntad de Dios, entonces Dios nos va a soltar lo grande y lo poderoso que va a hacer con nosotros en esta tierra. Amén. Amén. El enemigo no le gusta eso. Amén. Usted no ve que cuando usted empieza a buscar más a Dios, más se levantan los obstáculos. Pero aún así usted avanza. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso, estamos en una disciplina. Cuando usted empieza a buscar a Dios, entonces salen las deudas. ¿Por qué? Porque estamos en una disciplina del cielo. Porque el cielo nos quiere entregar algo grande, algo poderoso, algo glorioso. El cielo nos quiere entregar unción, poder de Dios. Amén. Entonces, como el cielo nos quiere entregar tantas cosas poderosas para que nosotros las usemos en esta tierra, por eso entonces es que el enemigo se levanta y va a usar cualquier cosa en el camino. ¿Para qué? Precisamente para desviarnos de la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué va a hacer el enemigo? Levantar cualquier cosa para desviarlo, para sacarlo a usted de la perfecta voluntad de Dios. Amén. Por eso, si hay procesos, si hay disciplinas en nuestra vida, si hay pruebas, si hay toda clase de males en contra nuestra, eso quiere decir que nosotros tenemos que seguir caminando a través de la palabra de Dios, porque esa es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Avanzo o sigo? Mira lo que le voy a decir. La voluntad de Dios se construye a largo plazo. Lo voy a repetir. La voluntad de Dios se construye a largo plazo. A largo plazo. Vamos a la Biblia. La carta a los Hebreos. Capítulo 10. Versículo 36. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 36. ¿Lo encontró? ¿Usted no lo encontró? Ahora sí. Dice la Biblia: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Estamos entonces en el punto conociendo la voluntad de Dios.
en la voluntad de Dios se construye a largo plazo. O sea, ahí nos enseña, dice que es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. La paciencia nos lleva ¿a qué? Al cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida, o al cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida, que es la paciencia. Amén. Por ejemplo, el siervo José, antes de ser gobernador, tuvo que pasar aproximadamente 13 años bajo proceso, 13 años bajo una disciplina. Siervo José, 13 años donde sus hermanos le tuvieron envidia, le tuvieron celo, le tenían rabia. 13 años donde en esos 13 años fue a la cárcel, fue seducido o acosado, para que me entienda más, por la esposa de Potifar. 13 años experimentando toda clase de mal en contra de él. Pero también era el propósito donde todas esas cosas malas querían sacarlo de qué, de la perfecta voluntad de Dios. Pero él se sostuvo como justo delante de Dios. Amén. 13 años. La paciencia es uno de los pilares o del fundamento del reino de Dios para nuestra vida. Encontramos también la vida del rey David. Cuando Dios lo llama como rey, pasaron aproximadamente, cuando Dios lo llama como rey, para entonces, cuando fue ya montado en el trono como rey, pasaron entre 15 y 17 años aproximadamente. Entre 15 y 17 años para poder ser rey. Amén. Eso nos indica que la voluntad de Dios se construye a largo plazo. ¿Cómo se construye la voluntad de Dios? A largo plazo, a través de la paciencia. Para hoy en día estar al frente de una iglesia, tuve que pasar por procesos, por disciplina, tuve que experimentar dolor, tuve que experimentar sufrimiento, rechazo. Amén. Y muchos me querían sacar de la perfecta voluntad de Dios para mi vida. El diablo, los hombres y también mi carne cuando se levantaba, me querían sacar de la perfecta voluntad de Dios. Pero Dios me dio la fuerza para sostenerme, para avanzar. Y hoy en día está la iglesia. Amén. Pero si yo me hubiese dejado seguir por los hombres, por el diablo y por mi carne, hoy en día no tuviera iglesia. Hoy en día tampoco le estuviera sirviendo a Dios. Aproximadamente ¿cuántos años pasaron? 20 años pasaron. Amén. Cuando hablo con pastores amigos, me dicen, cuando Dios me llamó y en el tiempo que abrí la iglesia, que Dios me entregó la iglesia, tuve que pasar 25 años. ¿Cuánto? 25. Pero hoy en día la gente quiere correr. Hoy en día el creyente quiere correr. A los 2 años de ser cristiano, ahora es que ya es pastor. Imagínense. Pastor de jóvenes, pastor de damas. Sin pasar por el proceso, sin pasar por la disciplina. Una persona así, un creyente así, es peligroso en el ministerio. ¿Serio? ¿Por qué? Porque no ha pasado por el proceso ni por la disciplina de Dios. Amén. Si lo ponen para que imponga mano, ¿qué? Dígame usted, ¿qué va a transmitir a través de la imposición de sus manos? ¿Qué puede transmitir? ¿Ya conmigo nada? De pronto suciedad sí. Amén. Otro detalle más aquí. La voluntad de Dios señala el camino. Lo voy a repetir. La voluntad de Dios señala el camino. Amén. ¿Qué señala la voluntad de Dios? El camino.
conmigo, el rey Saúl. El rey Saúl. La Biblia enseña en el Antiguo Testamento que Dios era el rey de Israel. Y estaba el profeta llamado Samuel. Pero el rey de Israel en ese tiempo era Dios. Y la nación de Israel hizo una revuelta. Y entonces se unieron y dijeron: nosotros queremos un rey de carne y hueso como lo tienen las demás naciones. Y cuando el profeta Samuel llega donde Dios, o Dios le dice al profeta Samuel: un momento, no te han rechazado a ti, sino que a mí me están rechazando. Estaban rechazando a Dios. Amén. Y entonces Dios le dice: ahora por esta causa van a sufrir. Y entonces Dios le levantó ¿a quién? Al rey Saúl. Y fue el rey que más desobedeció en la nación de Israel, hasta el grado que al final de su historia consultó hasta una adivina. Imagínense eso. Consultó una bruja y él mismo se quitó la vida. Dios ya había señalado a toda una nación que el rey tenía que ser Dios, pero la nación no quiso. Amén. Al principio que le dije que era la voluntad, que era la voluntad, la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, y que la voluntad de Dios son los planes y propósitos que Dios ha diseñado, ha planificado para nuestra vida. Amén. Entonces ya Dios le había señalado el camino. Esa era la voluntad de Dios para Israel, que Dios tenía que seguir siendo su rey. Amén. Igual lo que pasa en las naciones, ¿verdad? ¿Qué pasa hoy en día en las naciones? Cuando vienen los tiempos para elegir un presidente, todo el mundo busca a un personaje. Todo el mundo busca a un ser humano de carne y hueso para votar por él. ¿O no es así? Este es el cambio. Este es el que nos puede llevar al progresismo. Este es el que puede sacar a mi país de la ruina. Siempre están buscando ¿qué cosa? Un rey de carne y hueso. Lo mismo que en los tiempos de Israel. No querían a Dios como rey. Querían un hombre, a un mortal. Amén. Si en una nación los habitantes de cualquier nación, vamos con Colombia, si aquí en Colombia todos los colombianos buscaran a Dios como rey, buscaran a Dios como su presidente, hubiera un cambio grande aquí en Colombia. Pero mientras estén buscando a los hombres, el cambio no va a haber. No va a venir. Amén. Y si no, mire entonces cómo están las naciones a nivel mundial. ¿Cómo están? Y yo creo que el único que ha hecho algo en una nación ha sido Bukele. Y no estoy diciendo que estoy votando por él. Ojo acá, hago la aclaración. Bukele busca ¿a quién? A Dios. ¿A quién busca Bukele? A Dios, le da la gloria a Dios. Los otros no. Todo lo contrario, cuando ya se investiga más de los demás presidentes, andan enredados en corrupción, en homosexualismo y en toda clase de locuras. ¿Cómo puede haber un cambio ahí si ellos mismos ni siquiera su vida le ha cambiado? Dígame usted. El día, hoy me repito, el día que una nación se una para proclamar que Dios es su rey, las cosas van a cambiar y que todo el mundo se someta a la voluntad de Dios. Entonces habrá un cambio grande en X o Y nación. Amén. Pero ya Dios señaló el camino. ¿Cuál es el camino de la voluntad de Dios? Que Dios se tiene que convertir en el rey de una nación o en el presidente de una nación para que esa nación cambie en un 100%. Amén. Mientras, así no va a ser posible. Siempre usted va a ver cosas malas y cosas buenas en todas las naciones. Amén. Diga conmigo Abraham. Con Abraham, cuando tiene su esposa Sara, Dios le había señalado el camino a Abraham y le dice que iba a tener un hijo.
y que de su simiente venía el Salvador, o a través de su descendencia venía el Salvador, o a través de su descendencia todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. Ya Dios le había señalado el camino de la voluntad. ¿Para quién? Para Abraham y Sara, su esposa. El problema es que los años avanzaron. Amén. Y cuando los años avanzaron, Sara y Abraham se desesperaron y tomaron un recurso de una costumbre, que cuando la esposa era estéril, no podía dar hijos, el marido podía acostarse con una sirvienta y la sirvienta podía darle el hijo. Era una costumbre en esos tiempos. En ese tiempo todavía no estaba la ley de Dios, para que me entienda, ojo acá. No estaba la ley de Dios, no estaban los mandamientos de Dios. Y después no va a decir, no, que el pastor dijo que... Y ahora que Abraham a través tenía a su esposa, pero también podía hacer otra cosa por allá. Ojo. Todavía no estaban los mandamientos de Dios en ese tiempo. Entonces hicieron un recurso de una costumbre. Y entonces Sara y Abraham tienen ese diálogo, y Abraham se llega a su esclava llamada Agar, o a su sirvienta llamada Agar, y nació entonces Ismael. ¿Quién nació? Ismael. Y cuando avanzan los años, entonces fue cuando Sara quedó encinta y nació Isaac. Y cuando nace Isaac, precisamente era el hijo de la descendencia. Y entonces, ¿qué pasó? Dios le dijo entonces que de Ismael Dios iba a hacer una nación grande, y a través de Isaac venía la descendencia hasta llegar a Cristo. Amén. Y por eso entonces de Isaac sale Israel, de la descendencia y sale Israel. De Isaac a Jacob, Jacob fue llamado Israel. De Ismael nacieron los árabes, la nación árabe. Amén. Entonces usted puede mirar hoy en día el conflicto que hay allá en la franja de Gaza. Amén. ¿De dónde viene el conflicto? O sea, de la antigüedad hasta la fecha, ¿dónde está el conflicto? En la franja de Gaza. ¿Por qué? Porque precisamente de Ismael, ¿quiénes salieron? Los árabes. Y de Isaac, Israel. De Isaac a Jacob, y de Jacob Israel, descendencia. Pero ocurre algo, que surgió la religión musulmana, o el Islam, como ustedes conocen, el islamismo. Y el islamismo tiene un libro sagrado para ellos, claro, llamado el Corán. Y ellos tienen el Antiguo Testamento. E Israel en la actualidad tiene también el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros leemos que la descendencia era a través de ¿quién? De Isaac. Pero en el Corán, en el Antiguo Testamento que ellos tienen, ellos no colocan allí Isaac. Ellos colocan es Ismael. Imagínense. Por eso entonces usted puede ver ese conflicto que hay allá. Amén. Por eso que muchos presidentes que están locos no encuentran qué hacer para arreglar ese asunto. No. El asunto vino ¿de dónde? Hay un trasfondo antiguo. Amén. Hay una rivalidad desde esos tiempos. Pero ya Dios había señalado el camino. ¿Cuál era el camino de la voluntad de Dios? Era a través de Isaac, no a través de Ismael. Amén. Pero como Dios es Dios, Dios no podía entonces rechazar a quién? A Ismael. Amén. Entonces mire ese conflicto. ¿Quién hay ahí? Y precisamente cuando Isaac tiene a su hijo, estaba su hijo llamado Jacob y su otro hijo llamado Esaú. Diga conmigo, Esaú. Y dice la Biblia que en el vientre de la esposa de Isaac, que había una pelea, había como un combate allí.
Y cuando nacieron como gemelos. Eran gemelos. ¿Y qué pasó? Que cuando ya crecen, desde allí entonces de Jacob surgió Israel. De Jacob, ¿de dónde surgió la nación de Israel? De Jacob. Y de Esaú surgió Edom. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Habacuc, allí también entonces usted ve esa rivalidad allí. ¿Por qué? Porque ya Dios se lo había dicho. Ya Dios le había señalado cuál era el camino de la voluntad de Dios para Abraham y Sara. Mire el conflicto que hubo. Y en la actualidad ese conflicto sigue ¿dónde? Allá en la franja de Gaza. Amén. ¿Quiere que me salga un poquito del tema para decirle algo de lo que está pasando allá en la franja de Gaza? Esos conflictos allá. El trasfondo de ese conflicto, ¿de dónde le dije que surgió? De Abraham, Sara, Isaac, Agar e Ismael. Amén. Surgió de allá. Le decía, por eso es que entonces están todos estos presidentes con locura en su mente. No encuentran qué hacer para solucionar ese problema que hay allá. Ese es un trasfondo como natural, físico, pero también un trasfondo espiritual. Usted no se da cuenta que a través de toda la historia, la nación que más ha sufrido genocidio, la nación que más ha sufrido persecución, se llama la nación de Israel. ¿Usted sabía eso? ¿Sabía eso, sí o no? Israel se levanta a defenderse. Ojo acá, y no quiere decir que yo estoy a favor de que los niños mueran allí. Ojo, hago la aclaración. No estoy a favor de que mucha gente inocente muera en las guerras. Ojo acá, porque las guerras siempre van a haber. Pero cuando Israel se defiende, todo el mundo en contra de Israel, ¿verdad? Pero cuando Rusia ataca, todo el mundo se queda callado. Ahora es así. ¿Es así o no es así? Cuando China hace algo, todo el mundo callado, ¿verdad? Lo que pasa aquí en Colombia, que están secuestrando niños, todo el mundo callado. Nadie señala, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Injusticia se llama eso. Porque si a mí, yo estoy en contra de algo que están haciendo en X o Y país, también tengo que estar en contra de lo que están haciendo en todos los demás países. Amén. Yo no puedo arremeter con un país, tengo que arremeter con todos los países, con toda la maldad que están haciendo en todos los países y también aquí en Colombia. Amén. ¿Te ve la noticia, sí o no? ¿Te ve lo que está pasando en Colombia? Si muchos presidentes se levantaran a hablar en contra de lo que está pasando aquí en Colombia, imagínense, usted tenía que agarrarse firme de todas las maldades que están haciendo aquí en Colombia. Amén. Ya uno sigue porque después a pensar que estoy haciéndole campaña a alguien. Y hablando de eso, Biblia, ¿verdad? Entonces los presidentes están buscando a ver cómo solucionan ese conflicto allá. Pero les dije al principio que el conflicto no solamente es físico, sino también es espiritual. Porque la Biblia enseña que Jesús viene por segunda vez. ¿Qué enseña la Biblia? Que Jesús viene por segunda vez. ¿Y dónde va a venir Jesús en su segunda venida? Diga conmigo, en Israel. Más específicamente, el profeta Zacarías dice que Jesús va a colocar sus pies sobre el monte de los olivos. Amén. Por segunda vez viene Cristo. Y precisamente ¿dónde va a descender? En Israel. Actualmente las naciones árabes quieren destruir a Israel. El presidente de Irán que murió este año en el accidente decía que Israel tenía que desaparecer de la faz de la tierra. Amén. ¿Usted no sabe que hay un odio grande en contra de la nación de Israel?
entonces nos sacan a reducir todo lo que hicieron en contra de Israel, todos esos imperios, todas esas naciones. Amén. Israel ataca y todo el mundo, pero cuando los terroristas atacan a Israel, todo el mundo se queda callado. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo espiritual, un odio, una rabia en contra de la nación de Israel. Bíblicamente hay una promesa sobre Israel: el que te bendiga yo lo voy a maldecir, y el que te bendiga yo lo voy a bendecir, y el que te maldiga lo voy a maldecir. Es una promesa que está colocada sobre la nación de Israel. Amén. Usted no puede ir en contra de Israel porque hay una promesa sobre Israel. No estamos a favor cuando los niños mueren, ni cuando gente inocente muere. Ahí sí no estamos a favor, para que me entienda más. Amén. Ahora la pregunta es: ¿quién es el personaje que puede solucionar ese altercado que hay allá? Y que si se queda quieto por un momento, esos altercados van a seguir surgiendo. ¿Quién es ese personaje? No es Dios. Dios no es. Diga conmigo: el anticristo. Porque eso está dentro de la voluntad de Dios, de todo el cumplimiento de las palabras de la profecía bíblica. Cuando la gente dice, hay un pasaje que dice: oren por la paz de Jerusalén. Un momento. La Biblia enseña que el que va a dar paz entre Israel y naciones árabes se llama el anticristo. Pregunta: ¿podemos orar pidiendo paz para Israel en este tiempo? Cuando los textos bíblicos esos dicen orar por la paz de Israel o de Jerusalén, está hablando en los tiempos inmediatos, en los tiempos antiguos. Porque cuando entonces se nos da la profecía, la Biblia dice que el anticristo es el que va a hacer su aparición. En Apocalipsis capítulo 6, en el primer sello que es desatado, precisamente ese primer sello es la aparición del anticristo en la faz de la tierra. Y era un pacto por 7 años entre Israel y naciones árabes. No con el mundo, o acá, no con el mundo. Israel y naciones árabes. Ahora, usted quiere estar atento entonces. El cumplimiento de las profecías tiene que mirar lo que está pasando allá en el Medio Oriente. ¿Ven? Ahí es donde se va a desencadenar toda la historia del cumplimiento de las profecías de Dios. En el libro del profeta Daniel dice que a los 3 años y medio, ¿qué va a hacer el anticristo? Va a romper el tratado de paz que hizo. Y entonces nuevamente va a perseguir precisamente ¿a quién? Ya conmigo, Israel. Por eso, si todos estos políticos presidentes tomaran la Biblia, leyeran la Biblia, se dejarían de estar hablando tanta locura, ¿verdad? Porque ya Dios había señalado el camino a Abraham. Era con Sara, era que tenían que tener su hijo, pero por hacer uso de una costumbre nació primeramente Ismael. Y desde allí mira los conflictos que han surgido en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque ya Dios había señalado el camino de su voluntad. Pero Abraham y Sara no quisieron aceptar el camino de la voluntad de Dios. Amén. Si Dios nos señala que el camino para poder ver días buenos en esta tierra, si Dios nos señala el camino que es el amor, amar a nuestro enemigo, es porque así tiene que ser. Cuando nosotros comenzamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, la voluntad de Dios para nuestra vida es amar a nuestros enemigos. Esa es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es el arrepentimiento del ser humano. Eso es la voluntad de Dios para nuestra vida.
Le decía al principio que cuando está la voluntad, cuando nosotros queremos caminar por la voluntad de Dios, se levanta la voluntad del diablo, del hombre, y también se levanta la voluntad de nuestra carne. ¿Qué se levanta? La voluntad de nuestra carne. Amén. Entonces ya Dios había señalado el camino de su voluntad. Diga conmigo, Moisés. Cuando ya Dios ve que la nación de Israel en Egipto estaba siendo subyugada, esclavizada, entonces ya Dios había señalado el camino. El camino de Dios era que Dios iba a levantar un libertador para libertar a Israel. ¿Y nació quién? Moisés. Amén. El nombre Moisés significa sacado de las aguas. Y la Biblia entonces dice que cuando Moisés tenía 40 años, mató a un egipcio y se fue huyendo al desierto. Amén. Allá consigue esposa. Y luego Dios se le manifiesta en medio de una zarza. No zarza, no, zarza, un arbusto. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve donde Faraón y dile que deje ir libre a mi pueblo para que me haga fiesta. ¿Dónde? En el desierto. ¿Fiesta dónde? En el desierto. Pero cuando Dios envía a Moisés con 10 plagas ante Faraón, en la primera plaga Dios le dice a Moisés: dile a Faraón que si no deja ir a mi pueblo, yo le voy a enviar esta plaga. Y Dios le dice a Moisés: pero Faraón va a endurecer su corazón. Fíjense que en la voluntad de Dios, Dios iba a libertar a la nación de Israel, pero en la misma voluntad de Dios, el corazón de Faraón se iba a ¿qué? A endurecer. Amén. Que tuvo Dios que enviar 10 plagas. Y la última plaga, la muerte de los primogénitos, cuando se le muere el hijo a Faraón, entonces cuando deja ir libre a Israel. Nos da a entender que cuando Dios señala el camino de su voluntad, viene libertad. Claro que sí. Porque esa es la voluntad de Dios, libertar a toda una nación. Pero también tenía que haber un momento duro, y era el corazón de Faraón. Momentos duros. Les dije que para poder entrar en la perfecta voluntad de Dios y agradable, tenemos que pasar por procesos. ¿Y por qué más? Disciplina. Amén. Tenemos que pasar por ¿dónde? Procesos y disciplina. En la perfecta voluntad de Dios nos vamos a topar con tiempos duros. Amén. Donde personas saben que la voluntad de Dios es que Dios lo va a bendecir con un empleo. Pero yo he encontrado personas que han metido más de 20 hojas de vida y no lo llaman. Amén. A mí se me han acercado mucha gente. Llevo 3 años buscando empleo y nada. No consigo. Me hacen la entrevista, me quedan a llamar y no me llaman. Y comenzamos a orar. Y a través de la oración, ¡pum!, Dios le da el empleo. ¿En serio? Que después un día hasta la iglesia quedó vacía. Ya conmigo quedó vacía. Todo el mundo comenzó a trabajar. Y les puedo contar los testimonios todos uno por uno de todo lo que Dios ha hecho con personas. Que en el mismo instante, a través de una oración, Dios le daba la palabra y al día siguiente ya lo llamaban para trabajar. Amén. Entonces, en esos momentos duros, donde la voluntad de Dios era sacar a una nación de la esclavitud, el corazón de Faraón se iba a endurecer más. ¿Por qué? Por causa de la maldad que había ¿dónde? En Faraón. Amén. ¿O usted cree que lo que estaba en Faraón qué era? ¿Un querubín? Claro que no. La historia cuenta que en esos tiempos los faraones eran brujos. ¿Qué eran los faraones? Brujos. Incluso se dice que en la historia dice que los faraones solamente con mirar a una persona, la persona podía caer en muerte. Imagínense eso. Cuando se le metía el chamuco adentro de ellos.
Claro, el que no tenía a Dios, claro, claro está. Entonces, ¿quién era el que le endurecía más el corazón a Faraón? Demonio que tenía ahí. Porque eran brujos. Amén. Incluso, esto no estaba metido dentro del paquete. Incluso, los faraones, para poder preservar, ¿verdad?, la familia, para que siguiera reinando, los faraones se casaban con sus hijas. Y las faraonas, por decirlo así, para que me entiendan más, se casaban con sus hijos. Imagínense eso. Miren la perversión que había allí. En la cabeza, la perversión que había en la cabeza. ¿Verdad? Voy con el tema nuevamente de las naciones. Usted mira en las naciones, ¿quién es la cabeza? La cabeza que está gobernando X o Y nación. Usted mire qué es lo que están haciendo y se dará cuenta del por qué entonces muchas de esas naciones están como están. Amén. Mire su vida, cómo está su vida de muchos presidentes a nivel mundial. Entonces usted puede entender por qué esas naciones andan como andan, o Colombia anda como anda. Usted tiene que estar orando. Voy a repetir, usted tiene que estar orando. Amén. Porque este gobierno actual ha metido 2 proyectos para legalizar el consumo libre de marihuana aquí en Colombia. Y la cocaína también. Diga conmigo, la cocaína también. Y días atrás ya sacaron el otro proyecto. Los 2 proyectos los hundieron. Pero ya sacaron otro proyecto más, otra vez, para otra vez llevarlo al Congreso y tratar de ¿qué? De que lo aprueben. ¿Quién está haciendo eso? El mismo presidente. ¿Quién lo está haciendo? Hay que estar orando entonces. Porque usted conoce lo que la droga hace, le hace a los jóvenes. Usted lo sabe, usted lo conoce. Entonces, ¿cómo hay que creyentes que apoyan eso? Amén. Hay pastores que lo apoyan a él y apoyan también eso. Una cosa es estar de acuerdo con algo y otra cosa es que yo a todo no tengo que estar de acuerdo. Amén. Entonces, ¿qué pasaría si eso lo aprobaran aquí en Colombia? ¿Qué pasaría? La juventud se va a perder más. No solamente la juventud, sino los niños. Ya entonces usted no puede ir a un parque. Usted no puede ir a una cancha de fútbol a jugar sanamente. Porque lo que va a respirar ahí, ¿cuál es? ¿Qué es? Marihuana. Y después usted le va a quedar gustando, ¿en serio? Entonces, mire quién es la cabeza, cómo anda la cabeza de X o Y nación y lo que están tratando de buscar. Y entonces usted dice, ¿por qué Colombia no cambia? ¿O por qué, o por ejemplo, Venezuela, ¿por qué no cambia? Mire usted la cabeza y se dará cuenta. Mire la cabeza que hay en El Salvador, Bukele, ¿verdad? Mire, busca de Dios. Y mire todo lo que ha hecho. La seguridad que hay ahora mismo en El Salvador. Es cuando una persona realmente quiere buscar a Dios y quiere ver el cambio en su país. Amén. No sigo hablando porque después te pueden demandar. ¿En serio? Sí, porque ahora la gente no puede hablar en Colombia porque lo demandan. Amén. ¿Sigo o paro? La voluntad de Dios para Israel, cuando la saca de la esclavitud de Egipto, era hacerle fiesta, ¿dónde? En medio de un desierto. Amén. Cuando llega el tiempo del desierto, de la sequía, cuando llega el momento de las aflicciones, de las pruebas, ¿qué es lo que quiere Dios que haga su pueblo? Fiesta para Dios. ¿Fiesta para quién? Para Dios. Amén. Pero cuando llega la prueba, la aflicción, el desierto, en el creyente,
o en el hogar, en vez de hacer fiesta para Dios, lo que hacen es quejarse. Lo que hacen es dudar de Dios. Israel en un desierto, ahí no podían comprar absolutamente nada, ahí no había tienda. Ahí no había ni Nequi ni nada de eso. Pero aún así le hicieron fiesta para Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dios señala el camino. Amén. Por eso cuando el siervo Job quedó sin nada, Satanás esperaba que el siervo Job maldijera a Dios. Y la Biblia dice que el siervo Job no maldijo a Dios cuando quedó en la ruina. Quedó él solo porque hasta su esposa se fue de su lado. Sino que el siervo Job expresó, Satanás estaba esperando. Porque Satanás espera la queja del pueblo de Dios. Amén. Satanás envía los dardos. Satanás hace su revuelta en la vida del creyente. Y Satanás está precisamente esperando que el pueblo de Dios se queje en contra de Dios. Pero el siervo Job, ¿qué hizo? Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y la Biblia dice que el siervo Job se postró y adoró a Dios en medio de la ruina. Amén. En medio donde todas sus riquezas fueron destruidas. En medio donde todos sus hijos y sus hijas los mataron. En medio de cuando su esposa se alejó de él. ¿Qué pasó? Se postró y adoró ¿a quién? A Dios. En la Copa América usted lo vio, ¿verdad? Colombia le ganó 5-0 ¿a quién? ¿A quién le ganó? A Uruguay. No, 5-0 en la Copa América. Panamá. 5-0. Y creo que en el último gol que Colombia le hace a Panamá, creo que en el último, le hace a Panamá, ¿qué hizo el arquero de Panamá? Se postró, levantó sus manos y adoró a Dios. Amén. Esa es la actitud correcta. Esa es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. No quejarse, alabar a Dios. No maldecir a Dios, bendecir a Dios. Ese es el camino que Dios señala acerca de su perfecta voluntad. Este tema está bueno, ¿verdad? Sigo. Las demandas para hacer la voluntad de Dios. Éxodo 20, ahí habla de los 10 mandamientos. Esas son las demandas. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. O sea, hay que cumplir los mandamientos de Dios. Amén. Y en las demandas de Dios, también Dios nos dice algo en Deuteronomio capítulo 28, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 28, usted lo puede anotar o memorizarlo y después lo lee en casa. Deuteronomio 28. Dice Dios, delante de ti he puesto las bendiciones y las maldiciones. En las bendiciones, si escuchas la voz de Jehová atentamente y cumples mis preceptos, mis mandamientos, todas estas bendiciones te alcanzarán. Bendito serás en tu casa, bendito en tu campo, bendita tu cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si hacemos o practicamos los mandamientos de Dios, esas son las demandas para hacer la voluntad de Dios. Pero si escoges hacer lo malo delante de Dios, todas estas maldiciones te van a venir. Fíjense que en la voluntad de Dios, Dios coloca su voluntad. Pero Dios también sabe cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, las consecuencias que van a venir. Amén. Por ejemplo, ¿cuántas madres le dicen a sus hijos: deja ese hombre? Ese hombre que tiene el ojo rojo. ¿En serio? Ese hombre cada vez que quiere te rompe 2 costillas. Déjalo. Y la muchacha, no, ese es mi príncipe.
Los príncipes no golpean, ¿verdad? ¿O sí? ¿Usted está con un príncipe golpeando? Porque es su príncipe. Que yo lo amo. Y después llega el momento donde el príncipe mató a su princesa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces el ser humano quiere hacer su propia voluntad, y más los jóvenes. ¿O no? Va a decir que usted no fue joven. Fui joven. Ahora estoy más joven ahora. Pero yo siempre quería hacer, ¿qué cosa? Lo malo. Siempre buscaba de hacer mi propia voluntad. Usted no se da cuenta que hay muchos jóvenes que cuando están estudiando, y entonces van a la universidad y apenas consiguen un empleo, a edad de 22 años se van de casa, se van a vivir solos. ¿Esa es qué cosa? La voluntad del hombre. Amén. Mas no la de Dios. El ser humano tiene que estar atento a eso. Mateo 6:10. Dice la Biblia: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué nos está diciendo Dios allí? El creyente tiene que alinearse con el cielo. ¿Por qué no tenemos que alinear? Con el cielo. Porque dice: hágase tu voluntad, ¿dónde? En el cielo. Así también se tiene que hacer, ¿dónde? En la tierra. El creyente tiene que alinearse, ¿dónde? En los cielos. Con Dios, para que me entienda más, con Dios. Amén. ¿Y cuál es la alineación con el cielo? Diga conmigo: la palabra de Dios. Dígalo, dígalo. La palabra de Dios. Amén. Porque mire, por ejemplo, ¿qué debemos hacer para saber cuál es la perfecta voluntad de Dios para mi vida? Hay que ir ¿dónde? A la palabra. Amén. Sí, porque hay muchos que para poder discernir entonces van donde el profeta, ¿verdad? Profeta, dime si Dios, ¿qué me dice Dios si mi esposo va a regresar o no? Imagínense. Eso se llama adivinación. Amén. Muchas personas van, muchas jovencitas van donde el profeta. Profeta, dígame si ese muchacho me conviene o no. Pero ¿qué dice la Biblia de Dios? La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. La Biblia dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso dice la Biblia. Es la instrucción de la Biblia. La Biblia también dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué pasa? Está la jovencita allí, está el gordito, tiene dos pretendientes. El gordito busca de Dios, está dando fruto en la iglesia, da buenos ejemplos, pero aparece un flaquito bien maluquito. Pero el flaquito maluquito es profesional, tiene un carro. Amén. Pregunta: según a la luz de la Biblia, ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios para esa jovencita? Gordito, según la Biblia, no según nuestra carne, no según las apariencias de esta vida. Pero como está la voluntad de quién? No, del hombre. Escogen precisamente andar en carro y no en buseta. ¿Amén? Ahora vamos acá con nosotros los hombres. ¿Vamos o no vamos? Sí. Por ejemplo, un hombre soltero, claro. Oaxaca, un hombre soltero. Está soltero. Hermano Gustavo está soltero.
Por ejemplo, aquí está para el soltero. A la derecha está una gordita. El pelo no se peina, ¿verdad? Pero está metida con Dios. Pero está metida con Dios, dando fruto, ¿verdad? Pero acá a su izquierda tiene 90, 60, revienta, ¿verdad? Acá prácticamente tiene una modelo, pero esa modelo no quiere nada con las cosas de Dios, ¿verdad? No quiere saber nada con las cosas, quiere pasar en la rumba, quiere pasar por allá esquineando con las amigas. Según la Biblia, ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios para ese soltero? Según la Biblia. No se peina, ¿verdad? Así es. Ahora, y si no quiere decidir allí por la gotita, entonces siga esperando. Pero por la que no quiere saber nada de Dios, lo que pasa en la... ella no es. Ese es para el creyente. Ahora, para el no creyente puede hacer lo que quiera, hacer su voluntad, pero al final las consecuencias van a llegar. Pero para el pueblo de Dios tiene que saber elegir. Amén, para no cometer errores. Amén. Ahora también para poder saber o entender cuál es la voluntad de Dios, le dije que la Biblia es la mejor instrucción que hay. Es la Biblia. La Biblia es el mejor consejo. Amén. Aparte de una revelación, aparte de una palabra profética que yo le dé, es la Biblia. Es la máxima autoridad. Amén. Eso quede bien claro. Pero también necesitamos un aposento. Ya conmigo, un aposento. La Biblia dice que entra a tu casa o a tu aposento y ciérralo. Y ora a tu Padre Celestial que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Eso se llama una oración íntima con el Padre Celestial. ¿Dónde? En el aposento, pero con la puerta cerrada. Diga conmigo, con la puerta cerrada. Porque las puertas, cuando usted va a orar y tiene puertas abiertas, esa oración no va a ser respondida. Una oración con puertas abiertas, eso va a traer distracción. Amén. Por eso dice Dios en su palabra, cuando entres en tu aposento, en tu lugar de oración, dice: cierra la puerta. En pocas palabras, quita todas las distracciones. Apaga el celular. Amén. No contestes llamadas, porque en ese momento la llamada más importante es la que nosotros le estamos haciendo al cielo. Amén. En ese momento el mensaje más importante no es el que está entrando en el celular, sino el mensaje que Dios te puede soltar en ese momento, la respuesta que Dios nos puede soltar en ese momento. Amén. El chat más importante no es el que tú vas a responder en el momento de que estés orando, no. El chat más importante es lo que tú le estás diciendo a Dios, que sale de tu corazón. Eso Dios lo va a escuchar. Entonces tenemos que, para poder mirar, acercarnos a la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Amén. Ahora digan conmigo: ventajas y desventajas, puntos positivos y puntos negativos. Por ejemplo, a mí un día me llamó una amiga y me dijo: me salieron 2 empleos. En este empleo trabajo de lunes a viernes, pero me pagan el mínimo. En el otro empleo trabajo casi todos los días, me dan un día libre los jueves, pero me van a pagar más del mínimo. ¿Cuál de los 2 empleos cojo? ¿Tú eres creyente? Sí, yo soy creyente. Agarra el trabajo de lunes a viernes, que te vas a ganar el mínimo. Porque donde vas a ganar más dinero no te va a permitir que tú vayas a la iglesia, que tú busques a Dios. Eso se llama como puntos positivos y puntos negativos, ventajas y desventajas. Amén. Así entonces usted también puede hacer
Están buscando novio, novia, esposa, esposa. ¿Verdad? Están los dos ahí, el gordito y el flaquito. El gordito de pronto, el gordito al menos te invita a comer un helado, pero el flaquito ni un confite. Amén. ¿No, en serio? Estos son puntos como negativos y positivos, donde aquella gordita, mientras está contigo, quiere a tu familia. La flaquita pasa renegando en tu familia. Eso se llama como puntos positivos, puntos negativos. Y si usted está haciendo eso, entonces corrija. Amén. Sigo avanzando. Vamos rápido a leer unos pasajes bíblicos. Mateo 7:21. Para terminar, Mateo 7:21. Dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aún para entrar en el reino de Dios, aún para ir al cielo, tenemos que hacer la voluntad de Dios. No es aquel que dice Señor, Señor. No es aquel que dice Señor, te bendigo, te alabo. No, no. Es el que hace la voluntad de Dios. Amén. Ahora me estoy escuchando todos los que están yendo a una religión que los lleva por el camino del libertinaje, ¿verdad? Que para entrar al cielo es la voluntad de Dios. Amén. No a través del purgatorio, es a través de la voluntad de Dios. Amén. Filipenses 1:15. Nuevo Testamento. Filipenses 1:15. Dice la Biblia: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Cómo se debe predicar a Cristo? De buena ¿cómo? Voluntad. No predicar a Cristo ni por envidia, ni por contienda, ni por competencia. Amén. Ni para ver quién tiene la iglesia más grande. Amén. Sí, porque hoy en día se levanta el líder y ya no predica de Cristo, sino que comienza a pelear con otras iglesias. ¿Usted lo ha visto o no? Usted lo ha visto muchos youtubers cristianos que ya no predican de Cristo. Están peleando con los demás pastores. Yo he visto youtubers cristianos que entre ellos mismos se pelean. Imagínense. Se tiran el uno al otro, ya no predican a Cristo. Mientras ellos están perdiendo el tiempo peleando el uno con el otro, que yo sé más que tú no sabes mucha doctrina, que yo sí, las almas se están perdiendo. ¿Por qué no toman ese espacio para predicar de Cristo? Hay que predicar a Cristo de buena voluntad. Amén. No como otros hacen en redes sociales, que lo que predican es para que obtener like y le den dinero. Lamentablemente es así. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar. Vamos a orar. Luego que se despide en esta hora. Dios está en medio de este lugar. Amén. Amén. Él es maravilloso y bondadoso. Levante su mano, cierre sus ojos. Conociendo la voluntad de Dios.
Dios, buena, agradable y perfecta. No es que todo nos tiene que salir bien. Tenemos que pasar por procesos, disciplina. Tenemos que ser sometidos a pruebas, quizás a enfermedades, para poder llegar al lugar de nuestra bendición. Oh, bendito Dios, bendito Salvador, aquí está tu pueblo, tus hijos. Dios mío, ayúdanos cada día a entender, a comprender cuál es tu buena voluntad para con nosotros. Ayúdanos siempre a decidir tu buen camino. Ayúdanos siempre a aceptar el buen consejo que tú nos das a través de tu palabra. Oh, bendito Dios, en nuestra vida hay muchas preguntas que carecen de respuesta para nuestra vida, pero creemos, Dios, que tu palabra nos puede dar esas respuestas a nuestras preguntas. Ayúdanos, Dios mío, a tener un contacto más íntimo a través de tu palabra. Que tu palabra sea nuestra guía, que tu palabra sea nuestro fundamento, que tu palabra, Dios mío, se convierta en nuestro mejor consejero. Tu palabra, bendito Dios, tu palabra nos señala el camino malo, pero también nos señala el camino bueno, el camino por donde debemos de andar. Es tu palabra. Tu palabra nos enseña cómo se pueden restaurar los hogares. Tu palabra nos enseña cómo podemos ser sanados. Tu palabra nos enseña cómo podemos ser libertados. Tu palabra nos dice cómo podemos llegar a los cielos. Es tu palabra la máxima autoridad. La máxima autoridad que tú nos has dejado en esta tierra. Es el manual de vida. Oh, bendito Dios, bendito Salvador, maravilloso eres, bondadoso eres. Aquí está tu pueblo, Dios mío. Yo te pido, Dios, que le des la sabiduría, que les abras el entendimiento. Y te pido, Dios, señálale el camino de tu perfecta voluntad para ellos, que si están en sufrimiento, que si están experimentando dolor, que si lo adverso siempre se ha estado moviendo, Dios mío, creemos que en medio de toda adversidad que hemos estado atravesando, esa es tu perfecta voluntad para nuestra vida. Eso nos da a entender, nos da a comprender que la bendición de Dios viene bajando. Eso nos da a entender que la gloria de Dios viene bajando para nuestra vida. Pero Dios mío, no permitas que el diablo o el hombre, nuestra carne, nos aparte o nos saquen de tu perfecta voluntad. Dios mío, dale fuerzas nuevas a tu pueblo. Dale sabiduría a tu pueblo. Dale inteligencia a tu pueblo. Bendito Dios, impárteselas en esta hora. Dios mío, que la enseñanza de tu palabra quede plasmada, quede escrita en sus corazones y en sus mentes. Oh, bendito Dios, bendito Salvador. Fluye más, fluye más. Oh, bendito Salvador, bendito Señor, fluye más, Jesús. Oh, bendito Rey, bendito Salvador, grande es tu nombre, bondadoso es tu nombre, bondadoso es tu nombre, bondadoso es tu nombre. Bendito, bendito Rey. Yo te pido, Dios, tócalo, Jesús, tócalo, Jesús, tócalo, Jesús.
está impartiendo de su fuerza. Toca más. Fluye Jesús de Nazaret. Fluye Jesús de Nazaret. Toca más, Dios. Para la gloria y honra tuya. Para la gloria y honra de tu santo y lindo nombre. Dios te dice: que te levantes. Levántate, te dice Dios. Levántate y avanza. Levántate y avanza. Dios te va a bendecir, pero tienes que levantarte y avanzar en el nombre de Jesús. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Que nada te detenga en el camino. Que nada te limite, te dice Dios. Avanza siempre hacia adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, bendito Salvador. Fluye más. Fluye más. Nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. Allí todos con sus ojos cerrados, todos con sus ojos cerrados, los demás con sus ojos cerrados, levanten más sus manos a Dios en esta hora. Levanten más sus manos a Dios en este instante. Oh Dios mío, tócales, tócales. Hay un toque de Dios en esta hora. Hay un toque de Dios en este momento. Espíritu de Dios, tócalos, tócalos. Toca tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús, presencia viva de Dios, llénalos, llénalos. Presencia viva de Dios, impárteles sabiduría, impárteles el buen entendimiento, impárteles, Dios, la instrucción de tu palabra, para que tu pueblo se levante y avance siempre. Oh, bendito Dios, bendito Salvador, glorifícate más. Glorifícate más en medio de tu pueblo. Este remanente tuyo, glorifícate más. Glorifícate más. Oh, bendito Rey, bendito Salvador. Muchos de los que están aquí están siendo tocados por el Espíritu de Dios. Están siendo tocados. Están siendo avivados por el Espíritu de Dios. Fluye más Jesús de Nazaret. Fluye más Jesús de Nazaret. Oh, bendito Rey, toda la gloria y la honra pertenece a ti. Toda la gloria y la honra pertenece a ti. En el nombre de Jesús. Voy a soltar varias palabras que Dios ha colocado en mi corazón. Si eso es contigo, tómala. Unidad, dice Dios, unidad, dice Dios. Unidad. Búsqueda, más búsqueda hacia Dios. Más búsqueda hacia Dios. Viene un cambio. Estás esperando ese cambio. Dios te dice: acércate más. Acércate más a la presencia de Dios. Acércate más a la presencia de Dios. Decisiones basadas en mi palabra, no en la sabiduría del hombre, no basados en las circunstancias, sino basados a través de mi palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay alguien aquí que necesita creerle más a Dios. Necesita creerle más a Dios. A veces dudas, a veces tienes temor. Necesitas creerle más a Dios, y Dios te entregará muchas victorias. Dios te entregará muchas victorias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Bendito Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mi Jesús, mi Salvador, mi Jesús. Bendito Rey, los que nos están viendo allá en casa, a través de la transmisión, reciban el toque de Dios. Reciban el toque de Dios. Reciban más del toque de Dios en esta hora. Fluye más Jesús de Nazaret. El que está enfermo, Dios mío, sánalo. El que está cautivo, libértalo. Bendito Dios, el que necesita provisión divina, envíale tu provisión para la gloria y honra tuya. Oh, bendito Dios, tócales, tócales más. Tócales más, bendito Rey. Ahora ayúdenme a orar, ayúdenme a clamar por Venezuela. Ayúdenme a orar, a clamar por Venezuela. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios mío, colocamos en tus manos al país de Venezuela. Dios mío, hoy que se están haciendo las elecciones, bendito Rey, para elegir al nuevo presidente. Pero Dios mío, nosotros sabemos la maldad que hay en el presidente actual. Sabemos la corrupción, sabemos del régimen que hay allí. Dios mío, te pedimos en esta hora, trae libertad sobre Venezuela. Trae libertad sobre Venezuela. Que caigan los demonios, que caigan los brujos, que caigan los hechiceros ahora. Que caigan los gobernadores, las potestades. Que caigan los principados ahora. Que caiga la brujería, que caiga la hechicería en el nombre de Jesús de Nazaret. Que caiga la corrupción en esta hora. Que caiga la corrupción en esta hora. Dios mío, envía libertad para Venezuela. Envíala a Dios. Envíala a Dios. Envíala a Dios, te lo pedimos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Oh, bendito Dios. Y clamamos perdón por Venezuela. Misericordia por Venezuela. Dios mío, haz justicia en Venezuela. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, bendito Dios. Imparte de tu justicia sobre la nación de Venezuela. La colocamos en tus manos y creemos, Dios, que harás algo nuevo en sus vidas. Gracias, mi Señor. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Con un fuerte aplauso, fuerte el aplauso para Dios, fuerte el aplauso para Dios. Bendito Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Y recuerda, hay que seguir conociendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.